Hola, bienvenido a mi clase. Espero que aprendas mucho con este video y que tus dudas se solucionen. Empezamos. Damos inicio a la unidad 2, principales problemas ecológicos. Concepto impacto ambiental. Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede extenderse con poca utilidad a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base debido a la acción atrópica o a eventos naturales. Las acciones humanas motivadas por la consecuencia de diversos fines provocan efectos colaterales sobre el medio ambiente social y natural, mientras los efectos perseguidos suelen ser positivos, al menos para algunos, en otras ocasiones también pueden ser negativos. La evaluación del impacto ambiental es el análisis de las consecuencias predecibles de la acción y da la declaración de impacto ambiental. Es la comunicación previa que las leyes ambientales exigen bajo ciertos supuestos de las consecuencias ambientales predichas por una evaluación. Los impactos ambientales pueden ser clasificados por su efecto en el tiempo en 4 grupos principales: irreversible, temporal, reversible y persistente. En cuanto a lo irreversible, dice que es aquel impacto cuya trascendencia en el medio es de tal magnitud que es imposible revertirlo o reivindicarlo a su línea de base original, ejemplo, minerales o tajo de hábitos. Temporal es aquel impacto cuya magnitud no genera mayor consecuencia y permite al medio recuperarse en corto plazo, que era lo que les decía el otro día. Reversible. El medio puede recuperarse a través del tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo, no necesariamente restaurándose a la línea de base original. Persistente. Las acciones o sucesos practicados al medio ambiente son de influencia a largo plazo y extensibles a través del tiempo. Ejemplo, derrame o emanaciones de ciertos químicos peligrosos sobre algún biotopo, o sea, alguna, por ejemplo, cantidad de agua como un río, un lago o un mar. Causas y efecto del deterioro ambiental. El funcionamiento del sistema climático ha cambiado desde el origen del planeta, debido a las interacciones entre la radiación solar y los diferentes componentes de la geosfera y de la biosfera. En la actualidad, la emisión de los gases invernadero producto de las actividades humanas afecta de manera directa al ambiente. La atmósfera terrestre presenta un efecto invernadero natural, el cual permite que las temperaturas alrededor del año se mantengan constantes, razón por la cual existe vida sobre nuestra superficie terrestre. El clima puede variar por razones internas o externas. Los cambios externos están basados en procesos que provocan cambios en los flujos de energía de las radiaciones solares dentro del sistema. Los cambios en el nivel de radiación que nos llega del Sol, a los cambios en la geometría de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, son ajenos a las acciones del hombre. Es decir, nosotros no podemos manejar ese tipo de cuestiones, son naturales. Los procesos de absorción de la radiación solar o la detección de las radiaciones de onda larga por parte de la atmósfera pueden estar influidos por el hombre, pero no totalmente. El incremento de los gases como CO2, los CFC y el nitrógeno y el silicio, entre otros, que actúan como gases de efecto invernadero, están reforzados por características propias de la atmósfera. Aquí podemos ver una tabla de concentración de CO2 en la atmósfera que nos presenta por año, ¿sí? Dice que el incremento de los gases de efecto invernadero está produciendo la elevación de la temperatura medio global del aire, fenómeno conocido como el calentamiento global. Se estima que durante los últimos 100 años la temperatura medio global
se ha incrementado entre 0.3 y 0.5 grados Celsius. El carácter diferenciado del calentamiento producido cambió estructuralmente la presión atmosférica en los sistemas de circulación y en las distribuciones y frecuencias de las lluvias y de los fenómenos atmosféricos y climáticos. Todos estos cambios en los elementos climáticos se conocen como cambios climáticos. Este calentamiento global conduciría a la desaparición de los glaciares de montañas y al incremento del nivel del mar, entre otros efectos. Hablando de esto, no sé si ustedes hayan escuchado, pero hace más o menos como unos 6 meses o un año, habían dicho que prácticamente la vida de la Tierra estaba contada, ¿sí? Sus días estaban contados, porque era tanto el deterioro ambiental que podíamos haberle causado ya a nuestro planeta, que nos lo estábamos acabando. Y que si no hacíamos algo, había una fecha límite para poder solucionar esto. ¿Y qué creen? Llegó la pandemia. ¿Por qué? Fue como algo que nos dijo, detente mundo, deja de contaminarme. Yo siento que fue así, no sé, esa es mi teoría. A lo mejor ustedes tienen otra teoría sobre esto, pero lo bueno que hay que verle a esta situación es que estamos dejando de dañar en demasía a nuestro ambiente y quizás nos dure un poco más, porque realmente un cambio no creo que aparezca en el ser humano, aunque sea un ser racional. Aún así, es devastador la manera en la cual se está terminando los recursos naturales. Siguiendo con la cuestión del calentamiento global, que les decía que es uno de los más grandes deterioros que existe hoy en día en el planeta, nos menciona que el vapor de agua, el dióxido de carbono y el gas metano forman una capa natural en la atmósfera terrestre que retiene parte de la energía proveniente del Sol. El uso de combustibles fósiles y la deforestación ha provocado el aumento de las concentraciones de CO2 y metano, además de otros gases como el óxido de nitroso, que aumenta en efecto invernadero. La superficie de la Tierra es calentada por el Sol, pero ésta no absorbe toda la energía, sino que refleja parte de ella de vuelta hacia la atmósfera. Alrededor del 70% de la energía solar que llega a la superficie de la Tierra es de vuelta al espacio, pero parte de la radiación infrarroja es retenida por los gases que producen el efecto invernadero y vuelve a la superficie terrestre. Como resultado del efecto invernadero, la Tierra se mantiene lo suficientemente caliente como para hacer posible la vida sobre el planeta. De no existir el fenómeno, las fluctuaciones climáticas serían intolerantes, es decir, el frío sería tan intenso que no podría haber vida. Sin embargo, una pequeña variación en el delicado balance de la temperatura global puede causar graves estragos. En los últimos 100 años, la Tierra ha registrado un aumento de entre el 0,4 y 0,8 grados en su temperatura promedio. Lluvia ácida. Se refiere a cualquier precipitación, lluvia, humo, nieve o humedad que es más ácida de lo usual, debido a que partículas ácidas secas se encuentran en la atmósfera. La combinación de la precipitación fluvial y de estas partículas se conoce como lluvia ácida. Desde el año de 1970, la acidez en la precipitación comenzó a llamar la atención. Las razones para este escrutinio derivan de su distribución geográfica amplia y los efectos ambientales acumulados. La acidez presente en la atmósfera deriva de los principales ácidos que forman los gases: dióxido de carbono, dióxido de azufre, de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno en sí, pequeñas cantidades provenientes de clorhídrico, de ácidos gases, de algunos a veces que se encuentran en el aire o en la tierra. Acuérdense que decíamos que la erosión, el aire, la lluvia, todo esto es una cuestión climática, pero en ocasiones puede afectar o bien puede descomponerse debido a toda la contaminación. La lluvia ácida en sí viene a generar un problema mayor. Por ejemplo, dice
Generalmente se consideran los efectos sobre los sistemas humanos como de alta prioridad debido a que las leyes nacionales e internacionales buscan proteger la salud humana y el bienestar. Se reconoce que la lluvia ácida es un problema en los centros industriales de más de 100 años, pero su impacto sobre los ecosistemas se notó hace algo más de 35 años, cuando los pescadores notaron que las poblaciones de peces en los lagos de Suecia, Ontario y en las montañas de Adirondack en Nueva York. Los científicos suecos fueron los primeros en identificar las causas de la acidez y nuevos estudios continúan revelándose de forma en que la lluvia ácida altera y puede destruir los ecosistemas. La lluvia ácida hace que el aluminio y los metales pesados sean lixiviados del suelo con el agua de percolación. Estos elementos en el suelo no presentan problemas debido a que son absorbidos por compuestos minerales insolubles y por lo tanto no pueden ser absorbidos por los organismos. Cuando esos elementos se disuelven a bajo pH de agua, se liberan los metales y pueden ser absorbidos siendo alteradamente tóxicos, tanto para las plantas como para los animales. Por ejemplo, el mercurio tiende a acumularse en los peces que viven en lagos que se han acidulado. Es decir, no sé si han escuchado alguna vez que dicen que el atún tiene mucho mercurio. Bueno, es por eso, se debe a todo esto, no es porque el atún le guste andar comiendo mercurio, sino porque es como que el ambiente en el cual él vive, se podría decir que en ese lugar se presenta más acidulidad del agua y por lo tanto pues es la que él consume, ¿no? Adelgazamiento de la capa de ozono. La distribución espectral de la radiación electromagnética solar que alcanza la superficie de la Tierra es controlada por la absorción y difusión de la energía radiante por una variedad de elementos y compuestos de la atmósfera terrestre. En la atmósfera se ubica una capa de ozono entre 19 y 32 kilómetros de altura, la cual protege la superficie terrestre de la acción letal de los rayos ultravioleta. Debido a que la radiación UV puede ser dañina para los sistemas biológicos, existe una reducción de la capa de ozono que podría estar acompañada de numerosos impactos diversos, tanto para los ecosistemas como para la salud humana. En los 80, la Agencia de Protección Ambiental estimó que una reducción del 50% de la capa de ozono causaría en el año 2075 más de 150 millones de casos de cáncer de piel en todo el mundo. El aumento de los rayos UV además conduciría a un incremento de casos de melanomas cancerígenos de piel que anormalmente son fatales, millones de casos de cataratas y perturbaciones del sistema inmunológico humano, originando epidemias de enfermedades contagiosas. También se sugiere que podían disminuir las cosechas, dañar el tipo plancton, base de las cadenas alimenticias oceánicas y perturbar el clima de la Tierra. Si se fijan, todo esto ya está sucediendo, pero también si se fijan, gracias a COVID, por así decirlo, estamos teniendo una regeneración del hoyo de la capa de ozono tan impresionante que según estudios revelan que esto ya ha sido bastante recuperado debido al hecho de la cuestión del quédate en casa y que estamos teniendo menos efectos de gas invernadero con los combustibles de los coches. Y no solo con la cuestión de los coches, sino también, por ejemplo, muchas fábricas pararon. En sí, todo el ser humano dejó de contaminar en demasía y esto ha recuperado tanto al planeta de una manera tan impresionante que, bueno, por ejemplo, aquí en la tarea te dejo 2 actividades. La primera, vas a realizar un mapa mental, clase de hoy, ¿no? Ya sabes, el mapa mental es el que lleva dibujitos, que te queden muy bonitos, ¿ok? Después vas a hacer una investigación, vas a investigar y desarrollar un análisis de 15 renglones sobre un fenómeno ambiental
que se esté presentando en este momento en el mundo debido a la situación del COVID, ¿ok? Puede ser lo de la cuestión de la capa de ozono, puede ser lo de la cuestión de los animales que están regresando a su hábitat. No sé, cualquier cosa que tú hayas visto que te llame la atención con respecto a esto, me vas a hacer un análisis, lo vas a investigar, me vas a hacer un análisis y esa es tu segunda actividad, ¿ok? Nos vemos la próxima clase, que estés muy bien. Bye.